Bienvenido a Fuera de Micrófono, Víctor Márquez Reviriego. ¿Qué tal estamos? Pues estoy vivo, que es lo más importante a mi edad, bueno, y a cualquiera, por supuesto. Vivo y lúcido, por lo que he visto. Bueno, en la lucidez a veces es un inconveniente. ¿Qué te iba a decir? En alguna ocasión has comentado, en alguna reciente entrevista creo, que con la edad uno es más selectivo, uno se fija en cosas que realmente le parecen más importantes, ¿no? ¿Sigues mucho la actualidad? ¿Sigues pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos? Con limitaciones, y ya no las sigo profesionalmente. Uh-huh. O sea que quiero decir que hay cosas de las que sé poco, entre otras cosas porque no tengo medios. Antes leía muchos periódicos, oía la radio y tal, y ahora pues leo un periódico al día de papel. Y lo que más me interesa a veces es el crucigrama. También has comentado que cuando uno tiene una edad, pues bueno, que está luchando por algo, tiene una ilusión, ¿no? Luchas por cambiar el mundo y tienes la ilusión de cambiar el mundo, y ahora resulta que a lo mejor la ilusión es pues que llegue el ayuntamiento y te retire las hojas de la acera que tienes frente a tu casa. Eso lo he escrito alguna vez. Te lo he leído, sí. Por cierto, las quitaron finalmente. Quitaron las hojas. Quitaron las hojas, tardaron bastante, por cierto. Eso es una entrevista que me hicieron un amigo hace años. Ahí decía una cosa también, que decía San Francisco de Asís, que para vivir necesitaba muy pocas cosas, y las pocas cosas que necesitaba, las necesitaba muy poco. Yo necesito muy pocas cosas, pero las que necesito no las necesito poco, por supuesto, sé que son importantes. Pero evidentemente con la edad, por lo menos en mi caso, no quiero hablar en nombre de todo el mundo, entre otras cosas porque no conozco a todo el mundo y solo me gusta hablar de lo que conozco. Uh-huh. Pero quiere decir que en mi caso, mi ámbito de interés se ha reducido muchísimo. Uh-huh. Y cuando ves un poco la situación en la que estamos en nuestro país, ¿no? Tú que viviste intensamente, además, ¿no? La transición como cronista parlamentario, ahora seguimos hablando de tu trayectoria, pero como redactor jefe de la revista Triunfo en los años complicados, ¿qué sensación tienes ahora? Porque parece que ha vuelto un poco esa España del enfrentamiento, de las trincheras. ¿Qué sensación tienes? ¿O es un poco alarmista esa visión? No, yo creo, por lo poco que yo puedo percibir, uh-huh, sí se ve que hay polarización, evidentemente. La diferencia es que antes había una polarización que era fruto o resultado de una historia pasada, y ahora da la impresión de que la polarización es más como un recurso. uh-huh. Esto dicho sea con toda prudencia, en el sentido de que ya no estoy muy al tanto de las cosas, y no es que antes estuviera muy enterado, pero tenía uno la ilusión de que estaba mucho más enterado porque te contaban cosas, pero realmente al final a lo mejor la mitad de las cosas que te contaban eran mentiras. Uh-huh. Pero parece un poco... ¿A ti qué opinión tienes de los homenajes o de homenajes, actos relacionados con la muerte del caudillo, de Franco, que todavía no se cumple el 50 aniversario porque es en noviembre? Pero cuando tú has luchado contra la dictadura, parece que ahora luchar ya contra esa dictadura o contra ese Franco es un poco, ¿no te parece un poco absurdo? Esto es muy natural con la historia de España. O sea, cuando vivía Franco, según la historia posterior, resulta que casi toda España era antifranquista, con lo cual asistíamos a un milagro de que Franco, con casi toda España en contra,
era aplaudido y homenajeado, y cuando murió, pues las colas eran interminables para ver su cadáver. O sea que realmente, ¿a qué iba? Que No, que te digo que si tiene mucho sentido ahora organizar este tipo de actos relacionados con... pues da la impresión que como si el país, y eso que la mitad de la gente que vivía entonces ya está muerta. En España lo que ha habido siempre ha sido mucho antifranquista póstumo. Póstumo. Resulta que yo creía que eso se iba a acabar con los años, pero lo que veo es que está creciendo, porque ahora hay hasta un antifranquismo oficial. Pero ya pues es una pena que esto no se hubiera hecho hace... Yo lo hubiera agradecido mucho que esto se hubiera hecho hace 70 años. Uh-huh. Porque porque estábamos claro. Uh-huh. bastante solos. ¿Tú te vienes en los años 60 a Madrid, entiendo? No, yo antes. a Madrid... ¿Cuándo llegas a Madrid? ¿Pero todavía vienes de Huelva? Yo a Madrid vengo en 1954. 54 ya. O sea, hace 70 años. Uh-huh. ¿Cómo fue esa visión de esa llegada de un joven de provincia, digamos, o de pueblo, a un Madrid que en ese momento pues estaba un poco, ¿no? Yo había vivido 3 años en Sevilla. Ajá. Estudiando donde bachillerato. hice la segunda parte del bachillerato. Claro. Uh-huh. Que por cierto, no es para que te asombrara Madrid viniendo de Sevilla. Al fin y al cabo, Sevilla es una capital. Cuando Madrid era capital de España con Felipe II, la capital real del Imperio Español era Sevilla, uh-huh. porque era la puerta de América. El Madrid que yo viví cuando yo llegué en octubre de 1954 era todavía un Madrid de posguerra. Uh-huh. Incluso en la red de San Luis había una iglesia quemada. Esto, por otra parte, no debe de sorprender. La iglesia es tan astuta que mantuvo iglesias quemadas durante muchos años porque así podía pedir dinero para arreglarla. Uh-huh. Te voy a contar una cosa que tiene que ver... ¿Alguna anécdota de tu llegada? Muy posterior. Posterior. Con un sitio al cual los dos estamos muy relacionados. Como tú sabes, nuestro común amigo Luis Carandel uh-huh. tenía una casa en Atienza. Y un día yo había estado con él desde el principio. Una iglesia de Atienza, de las 7 iglesias que hay en Atienza, que necesitaba arreglos. Incluso creo que llegó a intervenir cerca de Felipe González a ver si daban dinero para arreglar la iglesia. No hay que olvidar que Felipe González intervino para que se terminara la Almudena. No es la mejor obra de Felipe González, dicho sea de paso. Y muchos años después, cuando murió Carandel, en su segundo acto fúnebre, porque el primero fue en el crematorio y el segundo fue el entierro en Atienza, y yo estuve en los dos. Yo estuve también. La iglesia todavía no estaba terminada de arreglar. Pues aquí pasó igual con la de la red de San Luis, que eso se mantenía. Pues mantener a Franco vivo es casi un negocio. No. Como la iglesia sacaba dinero de las sedes que estaban en restauración. Tú estudiaste ciencias políticas, estudiaste otras muchas cosas, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué te inclinaste finalmente por el periodismo, por la literatura, por escribir, vamos? Porque al final es una historia el periodismo es también, en tu caso con más razón, y literatura, ¿no? Yo tuve la desgracia de hacer un bachillerato muy bueno. Y cuando terminé el bachillerato, en mi casa se planteó que dije que quería estudiar periodismo y filosofía y letras, cosa que a mi padre le pareció un horror con buen criterio, porque me dijo, ¿cómo periodismo con unos periódicos que se hacen con censura? Eso no es periodismo ni es nada. Tenía razón. Mi padre había sido republicano. Y filosofía y letras,
Eso es una carrera para curas y para niñas bien. Total, que como tuve la desgracia de que me daban matrícula de honor en matemáticas, al final me dejé convencer o no quise oponerme mucho y vine a preparar ingeniero agrónomo, porque dentro de las ingenierías era la que menos me molestaba, porque a mí me gusta muchísimo el campo. Pero estuve preparándolo y era muy fuerte, porque entonces eso parecía como una oposición a registrador de la propiedad o notarías, o sea, era complicado, ¿no? Una forma de entrar un poco ilógica. Cambiaron de plan. Tuve un año en la Facultad de Ciencias Químicas de Sevilla. Tampoco me gustaba eso. De la química me gustaba la química orgánica, pero no la química inorgánica. Y finalmente volví a Madrid otra vez. Fue mi segunda venida a Madrid. Y no sabía qué estudiar. Y un antiguo compañero de colegio estaba estudiando política y me dijo: con lo que tú has leído, esta carrera te la haces en 3 años. Una gorra. Eran 5 años la carrera, claro. Y efectivamente me matriculé en políticas de 2 años en uno, porque ya podía hacerlo. Y con ánimo de terminar políticas, que curiosamente encontré una carrera en la que estaba como en mi propia casa, que me gustaba muchísimo, porque me gustaba más que Derecho, porque era más de tipo público, me gustaba más que Económica, me gustaba más que Filosofía, porque era una filosofía, más filosofía política que metafísica, digamos así. Pues la hice con la intención de terminarla en 3 años, pero mi mala cabeza me llevó a situarme entonces en la izquierda y contribuí, entre otros, a una huelga de un año que nos hizo perder una convocatoria. O sea, al final resulta que la terminé en 4 años. Y esa conciencia política, de donde, bueno, nace un poco alrededor de la universidad, porque bueno, la tenía en el propio colegio. Y tu padre además había sido muy republicano. Indecisa. Y en políticas pues ya me fui aclarando. Yeah. Tuve la suerte de encontrar en políticas a un amigo mayor, casi 8 años mayor que yo, que había sido joven falangista del SEO importante y en el año 56 dio el vuelco al otro lado. Me metió en las Juventudes Socialistas, que éramos 4 gatos. Entonces conocí a Miguel Boyer, que era el jefe de las Juventudes Socialistas en física, a Luis Gómez Llorente, que lo era en filosofía y letras, a Miguel Ángel Martínez, que lo era en medicina, y este amigo mío, Ángel de Lucas, que lo era en política. Y pues parece que ya estaba definido por la socialdemocracia y también profesionalmente. La carrera pues me hizo ver que lo que a mí me gustaba era ser profesor de historia de las ideas políticas. Y es lo que pensaba tratar de hacer, preparar poco a poco cátedra. Y cuando termino justo el año que terminaba la carrera, mi padre en 15 días muere. Con lo cual me quedé, como suele decirse, totalmente descolocado. Ya no podía preparar cátedras porque no iba a estar dependiendo de la familia. Claro. Y resulta que a mí como me gustaba escribir, un día mandé un artículo al periódico de Huelva, me lo publicaron al día siguiente y seguí mandando artículos y me los publicaban todos, tampoco me pagaban nada. El periódico Diel. ¿No? Y cuando voy al periódico, a los 3 días del entierro de mi padre, para volverme al campamento, porque estaba en el campamento de milicias entonces, y voy a pagar la esquela, estaba el director del periódico, dijo que me quería conocer,
me preguntó qué iba a hacer y dije, pues no lo sé, porque era la verdad. Preparar cátedras ya era imposible, pues pensé que tendría que hacer una oposición corta y rápida. Y me dijo, en septiembre, porque esto fue a finales de julio, finales de julio, dice, en septiembre hay exámenes para la Escuela Oficial de Periodismo, que entonces había que hacer un examen de ingreso. Y ya te matriculaste en... Dice, tú tienes un título universitario, o además de que es el de política, bachillerato, pues preséntate a ingreso, y si ingresas, te puedes venir aquí. Porque a diferencia de ahora que hay multitudes de periodistas, entonces había muy pocos periodistas y muchos menos con carné. Dice, si ingresas en la escuela, aunque no tengas carné, yo te puedo meter como colaborador fijo con categoría de redactor y puedes estar cerca de tu familia, ir a tu pueblo. Mi pueblo está a 45 kilómetros de Huelva. Y tal. Pues, o sea que me vi metido en el periodismo. Bueno, y el periodismo es un pícaro oficio que te engancha, ¿no? Una vez que entras, no hay salida. No hay salida. Bueno, hay algunos que salen. Hay algunos periodistas que afortunadamente fracasan en el periodismo, pero triunfan luego en la política, como Puigdemont, por ejemplo. O en los negocios, o en otro... Bueno, los negocios son los más listos. Los más listos. Pero los otros triunfan en la política, y hay más de uno. Solo he puesto el ejemplo del adalid catalanista. Para esa generación vuestra que hizo el cambio en este país, ¿no? Es doloroso ver cómo se desprecia de alguna manera esa tarea que hubo de reconciliación, de intento de acabar de pasar página ya y empezar a hacer algo pensando un poco más en el futuro. No, porque hay mucha gente que dice que aquello fue un régimen del 78, ¿no? El régimen del 78, en el que, bueno, compadreos y tal, y al final ¿no? Compadreos, afortunadamente, siempre hay en política. ¿No? Claro. O sea, la política... Me interesaría que hicieras una pequeña reflexión sobre... El fondo real de la política tiene dos manifestaciones, o el compadreo más o menos amistoso o el enfrentamiento. Las dos cosas pueden coexistir. Entonces a veces había enfrentamiento, pero había enfrentamiento con unos límites que no se sobrepasaban. Ahora estoy muy poco informado de lo que ocurre porque solo leo un periódico en papel al día, pero creo que hay un enfrentamiento que no creo que lo haya realmente en la sociedad, pero sí en la clase política. Hay que decir otra cosa también. Los que entonces nos llamábamos progresistas, lo que aspirábamos era a la secularización de la vida. O sea, la historia de España ha sido tristemente religiosa y violentamente religiosa, como basta con leer un poco. Y aspirábamos a que la razón estuviera por encima del sentimiento. Mi tocayo Víctor Hugo, que no era precisamente tonto, decía que la fe es la virtud que excomulga la razón. Entonces la secularización a la que aspirábamos, también la esperábamos, claro. O sea que esto es un pequeño lapsus lingüe, pero que resulta que es válido. Aspirábamos y esperábamos. No ha sido tanta. Creíamos que España se iba secularizando, pero resulta que el fondo religioso español se mantiene. Lo que ocurre que en vez de estar metido en el sentimiento religioso, ha pasado en buena parte al sentimiento político. Yo aspiraba o creía o estaba ilusionado en tiempos creyendo que eso quedaba solamente en los deportes y en lo lúdico. O sea, que el señor que es del Betis o que es del Sevilla, pues es del Betis hasta la muerte y es del Sevilla hasta la muerte.
pero resulta En que aquí la política, gente es de un credo político hasta la muerte por encima de la razón. Fíjate que en una entrevista tuya, pues yo creo que de hace 4 o 5 años, ¿no? Tú decías que tenemos una derecha fanática y una izquierda sectaria. Hombre, todo lo que sea, pero realmente la realidad parece que efectivamente te da la razón. En el fondo, fanatismo y sectarismo son casi lo mismo. Ya. Digo, la motivación. Bueno, pero que eso Ambas motivaciones están por encima de la Ya. razón. La diferencia es que el sectarismo condena al que no piense como él, y el fanatismo, pues en el fondo es que cree que solo lo suyo es bueno. O sea que en el fondo el fanatismo y el sectarismo se parecen mucho. Y si tú miras en un diccionario las definiciones de fanatismo y las definiciones de sectarismo no son tan distintas. Sí, pero eso invalida un poco, o sea, eso impide de alguna manera el que pueda haber ese entendimiento, porque claro, cuando estás hablando de dos opciones a que un son país como Gran Bretaña, que no admiten la tolerancia que aparte de tener una diplomacia inteligentísima, casi tanto como la Vaticana, pues admiro a Gran Bretaña, que es un país pragmático, o sea, que tiene a Churchill, que les hace ganar la guerra mundial, y luego coge y lo mandan a su casa y votan a los laboristas. O sea, eso en España es impensable. Claro. Aquí hay gente que vota a la derecha porque su padre y su abuelo y Adán y Eva eran de derechas, pongamos por caso, o lo piensan ellos, y seguirán votando. O sea, y la izquierda igual, ¿no? En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en países un poco más racionales, pues la gente vota un poco con un criterio pensando lo que le puede ofrecer cada partido. Tú fuiste testigo directo de ese cambio, ¿no? De hecho, tienes varios libros publicados, uno de ellos Conversaciones con Felipe González, ¿no? Es un estilo ético. Luego escribiste en el 83, creo que se publicó, El desembarco andaluz. Eso es del 90. Eso es del 90 ya. Bueno, es igual. En cualquier caso, he publicado, en cualquier caso, lo que tú defiendes es que entonces los políticos se planteaban como un servicio de, o sea, el sentido ese de servir al pueblo, es un poco un político, un interés más general que particular, ¿no? Un político, supongamos, sí. Idealmente que un político tiene que tener 3 intereses. Uno es el interés común, exactamente. Otro es el interés de su partido, y hay que suponer que el partido es un instrumento al que uno se apunta para tratar de luchar por el interés común, y un tercer interés que es el interés personal. Se supone que en la jerarquía normativa y moral el interés que debía prevalecer sobre todo sería el interés común. En segundo lugar, el interés del partido, y en tercero, el interés propio. La realidad nos demuestra que es justamente al revés. Pero todo tiene sus limitaciones. Por ejemplo, hay que recordar que Felipe González, que lo mejor que podría haber hecho era que a partir del 93, no se hubiera presentado más. Cometió el error de presentarse en 1996. ¿Te acuerdas? Que perdió las elecciones por 300.000 votos, tampoco. Bueno, si él hubiera querido hacer pactos, hubiera seguido de presidente del gobierno. Efectivamente, sí, ahí en una situación como la de ahora, fíjate, no tiene un gesto realmente muy digno y digno de alabanza, que fue no tratar de hacer pactos de ese tipo y quitarse de en medio. Claro, porque tú, Víctor, conociste bien a Felipe desde sus inicios en política, luego como presidente, conociste a Guerra. Cuando esta gente ahora
digamos que de alguna manera es crítica y es oposición al actual secretario general y líder del Partido Socialista, ¿hay alguna... ¿Tiene algo que ver aquellos políticos con un Sánchez como el que tenemos ahora al frente de...? A los políticos de entonces los conocía mejor que los de ahora, dentro de que dices que si los conocía bien, nunca se termina de conocer a las personas, ni siquiera uno mismo. Hay que recordar aquella frase que estaba en el templo de Delfos de conócete a ti mismo. Por cierto, solemos decirla en latín, nosce teisum, pero evidentemente en un templo griego no estaba la frase escrita en latín, supongo que estaría en griego. En griego. Nosco te auton, me parece que ya he olvidado lo del griego. Yo estudié varios años de griego porque se estudiaba en bachillerato en otra época. Uh-huh. Pues bien, evidentemente... No, quiere decir que las comparaciones ahora son odiosas si se comparan unos políticos con otros. Siempre son odiosas, sobre todo para el que sale mal, evidentemente. O sea que se supone que no se deben hacer, pero bueno, los que estamos o decís de la melé o por lo menos fuera de juego, yo creo que podemos hacerlo. Y desde luego tengo que decir una cosa. No es eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero evidentemente da la impresión que había más altura moral y más competencia política en los políticos de la transición que ahora. Esto tiene un ejemplo. En el año 77 había un gran interés por la política y en los partidos políticos llegó gente preparadísima. Por ejemplo, yo veo los bancos de UCD de la época y había gente en la tercera escala, había abogados del Estado y por el estilo. Tú ves ahora, no creo que veas muchos abogados del Estado en la tercera escala de un partido político. El partido político que tenga un abogado del Estado es que lo hace jefe supremo, ¿no? Tú que has pasado tantos años en el Congreso, que eres un maestro reconocido, ¿no? de la crónica parlamentaria, al igual que hemos citado anteriormente, Luis Carandel, no sé si Alberto Delgado, ha habido mucha gente, ¿no? ¿Es un género que está en decadencia? Porque quizá tampoco los medios van buscando también un titular. Ahora no lo sé porque no lo sigo. Ya. O sea que, y en todo caso, jamás diría, aunque lo siguiera, no diría nada porque no está en declive el periodismo parlamentario. Diría que como yo he sido de ese oficio... Claro, hay que defender. O sea que no digo nada. ¿Y quién ha sido para ti el mejor presidente del Congreso o presidenta del Congreso? Del Congreso. Del Congreso. De los que he conocido. De los que has conocido, tengo muy claro que ha sido Landelino Lavilla Alsina. O sea, el primer presidente del Congreso, Álvarez de Miranda. Álvarez de Miranda. Fue notable, buen tipo, pero erróneo. Yo le decía que se equivocaba mucho, pero lo hacía con magnífica intención. Y tuvo la fortuna de que la primera legislatura del Congreso, la llamada legislatura constituyente, todos los grupos prácticamente tenían el mismo interés, que era que esto saliera bien, seguir adelante y hacer una constitución, y se ayudaba. Landelino Lavilla llega de presidente en 1979, después de unas elecciones en las que UCD, que no estaba muy segura de ganar, gana otra vez e incluso sube unos cuantos diputados. Y el PSOE, que creía que iba a ganar, resulta que pierde. La primera legislatura todo el mundo tenía interés en que aquello saliera adelante y hacer una constitución. En la segunda tenemos UCD, que está a la defensiva, porque el PSOE está a cara de perro,
porque se encuentra que por los motivos que fuera, las cosas no han salido como esperaban. Tan claro estaba esto que te voy a contar una cosa. La noche de las elecciones, yo, como hacía siempre que había elecciones, hacía una ronda por las sedes de los partidos. La euforia de UCD en el Palacio de Exposiciones y Congresos era tremenda. Incluso recuerdo que estaba una cantante entonces muy famosa llamada Encarnita Polo, que le preguntaron y dijo una frase muy buena, digna de Pío Cabanilla, que es que ella siempre era de los nuestros, me parece. Yo lo cuento en una crónica de los nuestros, con más exactitud. Sí. Fui después a la sede del PSOE en la calle que todavía se llamaba García Morato. No tenía el nombre antiguo, que era Santa Engracia, que recuperó después con un ayuntamiento socialista, por cierto. Y aquello era la desolación. No había casi luz y estaba el pobre Guillermo Galeote solo dando la cara con los cuatro, ante los cuatro. ¿No? O sea, la segunda legislatura, que fue la primera llamada constitucional, fue a cara de perro, porque además había que hacer las leyes orgánicas que desarrollaban el texto constitucional. Y ahí, claro, ahí intervenía ya la ideología y los intereses de partido, y fueron debates a cara de perro. No sé qué hubiera pasado con un presidente que no hubiera sido don Landelino Lavilla, que llegaba a los plenos como un opositor a un examen. Lo que se iba a debatir en cada pleno se lo sabía a la perfección, mejor que los ponentes de cada partido. Don Landelino Lavilla solo metió la pata de manera gorda en un caso, que yo recuerdo, que fue el día de la investidura, que forzado por su partido, por UCD, como erróneamente Adolfo Suárez tenía miedo a salir a la tribuna, pues no hubo debate de investidura y se armó. Yo recuerdo, mi crónica se llamó precisamente un título histórico no por mí, quiero decir, sino por la historia. Se llamó La Guerra de las Investiduras. Y a partir de ahí, don Landelino, te voy a contar dos detalles. En la primera legislatura, Peces Barba, yo decía que era el copresidente con Álvarez de Miranda, porque se estaba levantando continuamente para enmendar cosas y tal, y de hecho se las admitía casi todo Álvarez de Miranda. Al fin y al cabo, los dos habían sido hermanos en Cristo y en Ruy Jiménez, porque ambos procedían de la democracia cristiana. Hay muchas cosas que preguntarte y tal, pero... Trató de hacer lo mismo Peces Barba, y a la segunda intervención le pegó un corte a don Landelino y lo sentó. Hubo un debate muy importante, ya avanzado en la legislatura, que se llamaba sobre la ley de centros educativos, y que era muy importante porque era un debate muy ideológico. O sea, intervenía la enseñanza confesional o no confesional. O sea, sí, concertada. Bueno. Y recuerdo que el ministro, cuyo nombre, si lo digo, era José Miguel Otero Novas, trató de enmendarle a don Landelino y don Landelino le pegó otro corte y lo sentó. Yo dije en la crónica, esto de tratar de enmendar a don Landelino es como ir a enseñarle religión al Papa. O sea, don Landelino lo hizo a la perfección, y así ha sido reconocido posteriormente por los que entonces eran sus opositores. O sea, esto me lo ha dicho más de una vez, pues mi amigo Virgilio Zapatero, por ejemplo, ministro del PSOE y tal. Don Landelino se sabía, y no es amigo mío especialmente, creo que lo he saludado solo una vez en mi vida. Y como orador, Víctor, porque para ir avanzando un poco, como orador, ¿quién ha sido para ti el mejor orador que hemos tenido en esta etapa de democracia? Hubo muy buenos parlamentarios. Así vamos. Prefiero llamarlos mejor parlamentarios que oradores, porque me explico.
Manuel Fraga era un mal orador porque hasta se comía la sílaba. Iba muy deprisa. Pero en cambio era un buen parlamentario. Porque no. Pero en fin, como los tres mejores como oradores y como parlamentarios, yo tengo a tres de los años en que fui intensamente al Congreso, que son quizás el mejor de todos, Miguel Herrero de Miñón. Y Rodríguez de Miñón. Que fue de UCD y luego fue de Alianza Popular. Luis Gómez Llorente del PSOE y Eulalia Vintró Castel del Partido Comunista, vamos, del PSUV, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era la franquicia del PC en Cataluña. Yo creo que han sido los tres mejores. Y has trabajado también con los mejores en el periodismo. Tus colaboraciones, por ejemplo, que yo recuerde en Antena 3 con Balbín, también en Antena 3 y supongo que luego más en COPE con Antonio Herrero. Antonio Herrero te adoraba, yo creo, ¿no? Eran diferentes, pero eran dos periodistas que de alguna manera defendían mucho su propia independencia, cosa que ahora a veces se echa en falta, ¿no? La tenían. ¿No? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo era cada uno de ellos? ¿Me lo defines? Tampoco. La tuvo Balbín en La Clave y la tuvo Antonio Herrero en la COPE. Los dos tienen pruebas de ello. Se sabe que Balbín, cuando La Clave estaba en Televisión Española, la tuvo que dejar de hacer. Porque no quería imposiciones. Porque trataron de evitar que Alonso Puerta hablara en una clave que iba a haber y podían salir asuntos de tipo, digamos, inmóvil, municipal o no sé qué. Y Antonio Herrero se ha sabido luego que Aznar, casualmente poco antes de morir Antonio Herrero, hasta trató de que Antonio Herrero... Aquí han dicho Antonio Herrero de derechas. Yo he estado en la tertulia de Antonio Herrero en la COPE y puedo contar que estaba Ramón Tamames, que había sido del Comité Central del Partido Comunista, ya no estaba en el Partido Comunista, pero sí estaba Antonio Romero, un gran diputado malagueño del Partido Comunista, ha muerto hace poco, de los mejores diputados que he visto, que estaba en la Comisión de Defensa y sabía más que el ministro de Defensa, vamos, porque se lo estudiaba. Estaba, por ejemplo, el canario de UGT, que se me ha ido el nombre de la cabeza ahora mismo, Justo Fernández, sí. Que era de UGT y socialista. Y luego el republicano, que era el Antonio... Sí, hombre, estaba... Bueno, ahora mismo no me sale a mí tampoco el apellido. Antonio García Trevijano. Antonio García Trevijano. Era otro de los que estuvo, ¿no? En aquella... Que era un partido, hombre, había o al menos era colaborador habitual. Había voces de derecha que sonaban mucho más. Antonio, ya. Y estaba yo, que no sé si soy de izquierda y derecha, pero desde luego, por lo menos en la época de Franco, fui antifranquista y de izquierda. Cosa que no pueden decir muchos, que luego han resultado ser antifranquistas y de izquierda, pero cuando Franco estaba muerto. Entre tus, no sé, con los libros que has escrito, hay uno que yo recuerdo porque además lo leí, que no era de tema político, era un mundo que se acaba, ¿no? Un mundo que se va. Un mundo que se va. Bueno, sí. En ese libro cuentas un poco los cambios. Hemos cambiado muy deprisa, ¿no? Digamos que ahora mismo, cuando veníamos, no utilizo móvil. Quiero decir, hay cosas que ese libro, las redes sociales, por ejemplo. Ese libro surge porque Pasa Calpe me pide un libro para una colección que se llamaban Páginas Escogidas. Esto era una cosa casi del siglo XIX, que a mí que se hacía con los escritores ya mayores. Me pareció, y entonces digo, bueno, pues las Páginas Escogidas, decidí hacer un libro, cogí de lo que tenía escrito, pero no en libros, sino en artículos, pues una serie de artículos relacionados con la naturaleza. Sí, sobre todo que a ti te gusta. Los agrupé, les hice un largo prólogo y se llamó Un mundo que se va. Es un libro que además
algunas de las reseñas que salieron sobre ese libro decía que era el mejor de mis libros. Está muy bien el libro. Sí, yo sí que aspiro a una cosa, como por eso no me has preguntado. Ahora con los ecologistas y tal, que deberían de leerlo. Bueno, hubo otra reseña que decía que yo era ecologista antes de que existiera el ecologismo. Cosa un poco excesiva, porque la palabra ecología es del siglo XIX, la hizo Haeckel, un naturalista alemán, y es de la primera mitad del siglo XIX. Pero vamos, pues sí. No soy ecologista de café, copa y puros, porque ya puros no he fumado. Oye, nunca. Ya no hemos hablado, pero no vamos ya un poco de tiempo y tal, pero no hemos hablado de esas auténticas entrevistas falsas que generaste una especie de... Claro, al final parecían verdaderas, te las habías preparado tanto... Pero yo he hecho de dos tipos. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, hiciste luego de gente ya fallecida, pero incluso le hiciste al Doncel que... Es que he hecho de dos tipos. Ya. Y las de Tribuna, efectivamente, que yo estaba trabajando Julián en Lago, sí, que me quiso llevar a Tribuna antes de que existiera Tribuna, cuando estaba en Cambio, pero no me fui. Y luego cuando me echaron de Cambio, pues rápidamente me dijo, vente aquí. Y quería que hiciera la última página donde yo había metido a mi amigo Álvaro Pombo, el novelista. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Y heredé la página de Álvaro Pombo. Y me dijo Julián Lago, quiero que hagas algo aquí como una semblanza. Dice, y él me dio la idea, dice, ¿por qué no te inventas una entrevista de un personaje de la semana? Sí. Y fue el que puso el nombre de Auténticas Entrevistas Falsas, que no es mío. Yeah. Y entonces sí que hacía de un personaje de actualidad de la semana una entrevista totalmente imaginaria. ¿Y de cuál de ellas te acuerdas más? Porque hay una que yo recuerdo que le hacías a Leguina, le hacías una entrevista a Leguina en el metro. Claro, entonces era presidente de la Comunidad de Madrid y viajaba en metro, que tampoco... Pues sí viajaba en metro, eso sí sé porque me lo encontré. Claro, te lo encontraste en el metro y hiciste la entrevista, ¿no? Yo me he encontrado en el metro a 5 políticos. Lo puedo decir porque he sido muy viajero de metro. Da los nombres, ¿no? ¿Puedes dar los nombres? ¿O? Sí. Al que más me encontraba era Cosculluela, uno que fue ministro del PSOE, ministro de Obras Públicas. No sé si se llamaba de Obras Públicas o se llamaba de Fomento, y viajaba en metro. Y fue una de las personas, lo digo, no sé ya nada de él, desde hace años, hace 15 años que no veo, o no sé cuánto, o 20, pues fue de las personas que más dinero ha manejado en un ministerio. Claro, es que es el ministerio que maneja... Era el Ministerio de Obras Públicas cuando las carreteras tan estrechas que había se hicieron autovías. Pues lo veía muchísimo en el metro porque trabajaba... ¿Y quiénes más habías...? Pues a Leguina, me lo encontré más de una vez. Por eso me encontré a Alfonso Osorio, que había sido vicepresidente del gobierno y tal. Pero era porque venía de los toros. Porque lo mismo que en París, era costumbre que cuando se iba a la ópera el último trayecto se hacía en metro, porque no había forma de llegar al Palacio de la Ópera en coche. Pues Alfonso Osorio, que era muy... Era taurino, pues venía, iba a las ventas en metro. Y otra vez me encontré a otro exministro de UCD, que era Miguel Arias Cañete, que venía del aeropuerto y ya había salido, ya estaba en la línea de metro del aeropuerto, porque Miguel Arias Cañete, en cambio, era muy de coche, porque hasta hacía rallies de coche, era muy aficionado. Los coches antiguos. No sé si antiguos o modernos. Y algo, me encontraba a Leguina. Leguina ya lo has dicho. ¿Cómo se llama este? El que fue muy de Fraga y ahora es de Podemos. A Jorge Bestringe. Jorge Bestringe, muy bien. Compañero mío, hombre de la Facultad de la Facultad de Políticas y hombre de Fraga y tal. Oye, pues... y candidato a la alcaldía. Pues, Víctor, lo siento, pero como el mundo se va y el tiempo se nos va también. O sea que ha sido un placer charlar contigo
y, Bueno. y contarnos tantas historias de las que ha sido... Como siempre queda mucho por Testigo. decir, pero eso pasa en todas las entrevistas. Te agradezco mucho tu Pues yo lo mismo, muchas gracias. presencia aquí. Que ya hoy finalmente me he enterado que una cosa es el objetivo y otra cosa es el subjetivo. O sea, El que el subjetivo. subjetivo es la parte de opinión. Efectivamente. Soy lector de este diario, ¿eh? Pues es un honor para nosotros. O sea, yo solo soy lector ahora de un periódico impreso. Antes los leía todos, cuando estaban las redacciones y luego después de jubilado porque iba a las bibliotecas públicas. Pero ahora cada vez voy menos. En cambio de periódicos de internet, como yo digo, pues repaso casi media docena. Todo. Muy bien. Pues oye que... Así que muchísimas gracias. Gracias, Objetivo, gracias a ti. Subjetivo o a lo que sea. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer.